Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, pues lógicamente agradecer al Padre Alfonso y a la comunidad parroquial de San José la invitación para echar este ratito. Bueno, mi nombre, los que no me conocéis, Fernando Carmona, soy médico, soy internista del Puerto del Mar, soy médico internista de allí. Desde hace muchos años, sí es verdad que me dedico a un ámbito muy especializado, que son los cuidados paliativos. En alguna ocasión creo que hemos tenido la oportunidad de echar un rato hablando sobre el tema final de vida, la atención a los pacientes en esta situación. Y también soy el delegado diocesano de la Pastoral de la Salud. Entonces, bueno, pues evidentemente son ámbitos que tienen mucho en común y normalmente cuando tenemos la ocasión de estar un rato juntos, pues sale a relucir normalmente temas relacionados tanto con la medicina como con la Pastoral de la Salud. Eh, me planteaba el Padre Alfonso una charla relacionada con la atención espiritual en los pacientes. En fin, y sobre todo relacionado con la situación actual de la pandemia del coronavirus. Es complicado, la verdad que me ha resultado ciertamente complicado, pero básicamente no tanto por el tema en sí, sino por la situación. Los que me conocéis y los que hemos, ya como decía antes, tenido la oportunidad de echar un rato, sabéis que cuando tenemos un momento así de compartir, suelo moverme mucho y suelo, bueno, como habitualmente hago en las clases de la facultad, pues me es difícil estar quieto mientras hablamos. Entonces, imaginaos, esto es como una tortura hasta aquí, que parece que está uno encadenado. Y luego, la verdad es que me siento mucho más cómodo si todo es más participativo. Mm, Suelo comentar que son más coloquios, más que charlas lo que uno ofrece, debate, porque en las preguntas es donde suele estar lo interesante. Pero bueno, lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo encadenado a esta silla y vamos a hacerlo, bueno, pues hablando yo durante el ratito que estemos. Eh, ahí he anotado una serie de cosas que la tengo aquí delante apuntadas, sobre todo para que no se me escape lo importante, ¿eh? No se me escape lo importante y también para llevar un guión, lógicamente, porque si no uno empieza a darle vuelta y a divagar y probablemente nos perdamos. Entonces seguiré en parte este guión y bueno, intentaré hacerlo lo más ameno posible y lo más útil para todos. Bien, pues decíamos que íbamos a hablar sobre la atención espiritual en situaciones de sufrimiento, como es esta del coronavirus. ¿Por qué es importante y cómo realizarla? Son evidentemente una serie de anotaciones y de pinceladas. Podríamos estar hablando sobre esto pues bueno, muchísimo tiempo. Pero como os digo, bueno, daremos unas anotaciones. Y cuando hablamos en cualquier evento, en cualquier foro sobre la atención espiritual, en situación de sufrimiento como la que estamos, pues rápidamente surgen una serie de preguntas que son las que tenemos que intentar plantear, darle una respuesta. Fijaos, preguntas como ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con la medicina? ¿Atender la espiritualidad es solo para personas creyentes? ¿Es lo mismo hablar de espiritualidad que de religión? ¿Cómo se puede hacer una adecuada atención espiritual? Y también, por ejemplo, ¿quién debe hacer esta atención? Fijaos que son preguntas que bueno, vamos a intentar ir dándole un poco de respuesta durante la charla, ¿vale? Entonces, de entrada el hecho de que un médico que, bueno, internista que atiende situaciones sobre todo a final de vida y de sufrimiento, venga a hablar de espiritualidad, yo creo que es interesante que empecemos por la segunda pregunta de las que os comentaba anteriormente. ¿Qué tiene que ver esto de la espiritualidad con la medicina, con la enfermedad? Porque suena quizá algo más a nivel de psicólogo, a nivel, bueno, de sacerdote, ¿no? ¿Por qué la espiritualidad para un médico? Entonces, yo suelo comenzar aclarando que esta idea no es algo que uno defienda porque le gusta, porque se siente atraído por el tema, ni siquiera porque hay una serie de personas que lo planteen, sino porque es algo que es propio de los conceptos básicos de la medicina. Igual que ocurre con el uso de antibióticos, con el diagnóstico de enfermedades, con las vacunas, pues la necesidad de atención espiritual a la persona que sufre está más que demostrado y sustentado desde un punto de vista científico. Nosotros los que nos dedicamos a la ciencia necesitamos mucho eso, que esté todo con una argumentación científica. Entonces son muchísimos los artículos que se publican en revistas y libros también
que van en esta línea de por qué la atención espiritual en la medicina. Entonces, pues buscando algunos esos artículos o alusiones de por qué esta importancia, os traigo solamente una definición, pero que fijaos, y más en estos tiempos en que tanto se escucha hablar de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en fin, que estamos con lo del coronavirus, fijaos lo que dice la OMS, esta Organización Mundial de la Salud, sobre la atención en situación de sufrimiento, en situación del final de vida. Mirad, dice que se pretende en esta situación final de vida mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas y comorbilidades asociadas a una enfermedad potencialmente mortal, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, realizando una identificación temprana, una evaluación adecuada y aplicando tratamientos para la sintomatología física y otros problemas psicosociales y espirituales. Fijaos, ya decía, es de la OMS, y vamos a destacar sobre todo esta última frase: para la sintomatología física y otros problemas psicosociales y espirituales. Termina la definición hablando de los problemas espirituales. Esto desde la OMS. Igual ocurre con otras sociedades como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la Sociedad de Enfermería de Cuidados Paliativos o la Organización Médica Colegial. En fin, son muchas las que en sus definiciones en la atención a la persona sufriente habla de su familia, de los aspectos físicos, biológicos, psicosociales, emocionales y espirituales. Entonces, que parece ya claro que con esto lo que vengo a expresaros es que esto no, como decía antes, no es algo ni mucho menos mío, ni de unos pocos que no nos gusta este tema, sino que está adecuadamente sustentado en la terminología científica. Pero claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué la comunidad científica le da esta importancia al ámbito espiritual? ¿Por qué la medicina, aparte de lo físico, lo biológico, le da importancia a lo espiritual? Pues para dar respuesta a esta pregunta tenemos que irnos pues años, siglos, y yo diría que incluso desde el origen del hombre. Fijaos, el hombre es un ser reflexivo. Continuamente se pregunta a sí mismo, se pregunta sobre el mundo, sobre los demás, está en una búsqueda constante. Desde antiguo se tenía constancia de esto. La persona necesita cuestionarse. Desde el mundo griego, latino, pues hay muchísimas definiciones que hacen referencia a este aspecto, a que la persona es un ser reflexivo que se cuestiona. Muy característica es la de Boecio, que dice que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Fijaos, la persona es única, individual, irrepetible y de naturaleza racional, que razona, que se entiende como otro, que se cuestiona. Bueno, pues de forma concreta y con mayor importancia, el hombre siempre ha buscado el sentido de su existencia en esas cuestiones que se hace. Necesita comprender su existencia, necesita experimentar, vivir y ser persona. Necesita finalmente buscar la verdad, pero la verdad con mayúscula. Tiene una necesidad experiencial el ser humano que le plantea de forma activa y pasiva una relación con todo su entorno, y una relación que finalmente le lleva desde uno mismo a su entorno y finalmente, como decía, a la trascendencia, al misterio, a lo desconocido, a lo absoluto. Aquí no estamos para dar una clase ni mucho menos de filosofía, pero si planteamos que la persona necesita cuestionarse, hay que recordar, bueno, un poco por encima, de forma breve, cómo ha ido evolucionando ese cuestionamiento del ser humano. Esto habría que enfocarlo pues desde posturas filosóficas, como estamos comentando, desde la antropología, desde la teología. Podríamos venirnos ahora a hablar de Platón, del concepto de cuerpo, alma, cómo se unen, el mundo de las ideas, pero bueno, yo creo que eso puede escapar un poco de lo que vamos a hablar y bueno, y nos quitaría el tiempo, ¿no? Entonces, sí que parece ya algunas pinceladas, como decía antes, que estamos dando, y algunas que ya parecen claras, como son que esta atención espiritual se fundamenta en un razonamiento científico, hace falta, en la medicina la atención espiritual debe de ser realizada, y luego también sabemos que esta atención espiritual viene desde lo más íntimo de la persona, desde la que la persona necesita preguntarse. Se hace muchas cuestiones, muchas preguntas, y a esas preguntas tiene que dar respuestas. Y esas respuestas, esas preguntas de las que estamos hablando, están en relación con uno mismo, con el entorno y con la trascendencia, con el misterio. ¿Vale? Entonces ya la espiritualidad la tenemos encuadrada dentro de la atención médica, debe ser así, ante el sufrimiento, ante el final de vida, ante situaciones como esta que estamos viviendo del coronavirus, la espiritualidad debe de ser atendida.
porque es propio e inherente al ser humano. Bien, pero claro, vamos a ir centrándonos un poco más en qué estamos hablando de todo esto de espiritualidad, porque puede quedar un poco en el aire, ¿no? Y como divagando, ¿no? Bueno, espiritualidad. Entonces, el ejercicio mental yo creo que es bien fácil y que lo hacemos cada uno de nosotros para entender perfectamente qué es lo que es espiritualidad. Pero fijaos que como vamos a comprenderlo perfectamente con una serie de preguntas que os voy a hacer ahora y que, bueno, os invito cuando tengáis un poco más de tiempo, incluso a reflexionarla en casa, a estar tranquilos. Fijaos, preguntas como: ¿ha tenido o tiene sentido mi vida? ¿Soy feliz? ¿He conseguido realizar mi proyecto de vida? Esas son cuestiones que atienden y que hacen referencia a la espiritualidad. Son cuestiones, fijaos, relacionadas con uno mismo, lo que llamaremos más adelante a nivel intrapersonal. Uno mismo, si el sentido de su vida, si es feliz, si ha cumplido su proyecto. ¿Vale? Un siguiente aspecto, relacionado ya con los demás. Preguntas como: ¿hago felices a los demás? ¿Dejaré un legado? Cuando no esté, me recordarán. ¿Me siento querido por ellos? Son preguntas, como decía también antes, relacionadas con la espiritualidad de cada uno, pero en este caso interpersonal, con los que tenemos alrededor. Y por último, un tercer aspecto. ¿Existe Dios? ¿Habrá un más allá? ¿Me juzgarán? ¿Todo esto acabará el día que fallezca y mi cuerpo se descompondrá? Bien, pues esas son cuestiones relacionadas con la trascendencia, con el misterio. Es ese tercer aspecto. Fijaos, intrapersonal, interpersonal y transpersonal. ¿Vale? Es una forma que nosotros habitualmente tenemos de diferenciar y de presentar lo que es la espiritualidad, para hacerlo un poco más razonado, que es lo que voy a pretender en muchas ocasiones en este ratito. ¿Vale? Entonces son preguntas que uno se hace que están en relación con uno mismo, con los demás y con la trascendencia. ¿Vale? Bien, yo os digo que son preguntas interesantes que podemos, si queréis, cuando tengáis un poco de tiempo, pues la vais reflexionando, pensando. Pero bien, si nos vamos otra vez a las preguntas que nos hacíamos al principio, voy a intentar ahora abordar con algunos también eso, pues toques, pinceladas, una cuestión que siempre sale a relucir al hablar de espiritualidad. ¿Es lo mismo espiritualidad que religiosidad o religión? Esta es una pregunta que suele salir cuando planteo este rato, ¿no? Cuando planteo este debate en los foros donde estoy. La gente rápidamente pregunta: bueno, ¿es lo mismo religión que espiritualidad? Vamos a intentar darle una pequeña explicación ahora, si es lo mismo o no. Y lo vamos a hacer, como siempre, intentando buscar, es una tendencia que tiene uno, ya decía antes, como médico, como científico, buscar lo demostrable. ¿Vale? Partimos de nuestra fe, está claro, ¿no? Partimos de nuestra fe, bueno, seguramente todos los que estamos ahora mismo compartiendo este rato. Partimos de nuestra fe, pero a muchos nos hace falta una razón, un razonamiento demostrable científico. Yo no soy ningún experto en el tema de filosofía, pero bueno, es verdad que hago muchas veces alusión a todo esto porque no deja de ser un cuestionamiento, la atención espiritual, que viene de tiempo atrás. Y viene de tiempo atrás y viene de formas de entender el ser humano y formas de entender este debate que estamos ahora planteando entre espiritualidad y entre ciencia. Entre razón y entre fe. Entre argumento científico y entre lo que creemos por nuestra fe. Esto viene de siglos atrás, no vamos a entrar mucho ahora en ello. Hay algunos que claramente dicen que lo único válido es la ciencia y lo razonable, otros que hablan que lo único válido es lo espiritual, el ámbito religioso de fe. Por un lado tenemos a Feuerbach, Marx, Nietzsche, todos estos que centran todo en lo científico y quitan de en medio lo religioso. Y por el lado también teológico tenemos a otros como Kierkegaard, Barth, que tienen posturas muy contrarias. Pero afortunadamente encontramos tesis y autores que conciben la necesidad de unir estas dos vertientes, la filosofía y la religión, unir la razón y la fe. No puede existir oposición entre la verdad absoluta, con mayúsculas, y la verdad relacionada con esta verdad absoluta. Hay muchas verdades, con minúsculas,
que deben de llevar todas a esa verdad absoluta. Entre estos autores que han intentado unir y compaginar esta razón y esta fe, pues bueno, destaco a lo mejor San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Joseph Ratzinger, y serían muchos, ¿no? Y creo que desde esta perspectiva, la comunión necesaria entre razón y fe, desde donde debemos abordar este debate entre espiritualidad y religiosidad. ¿Vale? Razón, fe, espiritualidad, religiosidad. Habrá cuestiones dentro del ámbito espiritual que pueden hacer referencia a esas verdades racionales del hombre en cuanto a su ser individual y libre, y que desde la razón puedan ser respondidas. Pero eso no debe excluir nunca que esas verdades con minúscula, se complementan y tienden hacia una verdad absoluta, que está dentro del misterio, y que la persona, en cuanto que es persona y desde su origen, siempre necesitan descubrir. Por tanto, ¿es lo mismo espiritualidad que religiosidad? Yo creo que no. La espiritualidad hace referencia, como ya hemos hablado, a cuestiones propias de la persona. Pero fijaos, entre esas cuestiones está, y todas tienden a la gran pregunta y cuestión, la relación con el misterio, con la verdad absoluta, con la verdad con mayúsculas. Y esa gran pregunta, ese gran anhelo del hombre, es lo que llamamos religiosidad. Quiere esto decir que cuando abordamos adecuadamente la espiritualidad de la persona, si lo hacemos sin abordar su religiosidad, probablemente nos quedemos quedando de una forma muy deficiente. Más aún, yo creo que es imposible. Abordar la espiritualidad del ser humano sin abordar su religiosidad es quedarnos completamente cojos con un abordaje adecuado. ¿Ah? Entonces, pero claro, una cosa bien diferente es cómo cada persona expresa su espiritualidad. Y más concretamente, esa relación con la trascendencia. Recordad las tres vertientes: interpersonal, intrapersonal y transpersonal. Pues bien, esa espiritualidad, esa relación con la trascendencia, cada uno la aborda de una forma, desde el ateísmo al agnosticismo, al creyente en el cosmos o al creyente, pues en alguna de las religiones monoteístas. Cada uno vive su espiritualidad de una forma, ¿vale? Y esa forma debe de ser respetada y debe de ser acompañada. Tenemos la obligación también de acompañar. Bien. Entonces, después de estas nociones, a lo mejor ya podemos ir entrando en cómo atender y acompañar desde la espiritualidad a la persona que sufre. Que esto, como os decía, ocurre ante enfermedades, ocurre al final de la vida, y veo que está ocurriendo en situaciones como esta que estamos viviendo ahora de la pandemia del coronavirus. Fijaos, ¿cómo abordamos entonces esta espiritualidad? Hace poco hicimos un estudio, hace como un año, un estudio allí en la unidad de cuidados paliativos, un estudio muy básico, muy simple, que fue preguntarle a los pacientes, una pregunta rápida, ¿qué entienden por espiritualidad? Bueno, pues resulta que el 95%, tal cual le hicimos la pregunta, respondieron que lo relacionaban con Dios. El 95% a la hora de preguntarle por espiritualidad, lo relacionaban con Dios. El 80% especificaban que esta relación con Dios la vivían dentro del cristianismo. Más concretamente, dentro del catolicismo. Y el 45% de esos se decían que eran practicantes de la religión cristiana, católica. Entonces, fijaos los porcentajes en nuestro medio, estamos hablando. Si fuéramos a otro sitio, probablemente la respuesta a lo mejor podría haber sido diferente, ¿vale? Pero en nuestro medio, esta es la respuesta que dicen nuestros pacientes cuando les habla de espiritualidad. La mayoría hacen referencia, la inmensa mayoría hacen referencia a Dios, el 95%, y de eso el 80% dice que lo viven a través del cristianismo católico. Bien, entonces, para un número muy importante de las personas que sufren en nuestro entorno, su relación con la trascendencia está muy marcado por su experiencia religiosa. Por tanto, la ritualidad de su creencia de fe deben ser también ofrecidas. A esto quería llegar, a esa conclusión quería llegar. En nuestro entorno, la atención de la trascendencia, de la espiritualidad de la persona, debe de ir muy paralela a la atención a su religiosidad. Decíamos que la dimensión espiritual es propia e inherente a la persona. Por tanto, al igual que ocurre con otros aspectos de la medicina, debemos intentar siempre plantear una serie de protocolos y actuaciones para abordarla. Y ahora viene ya, después de estos conceptos, cómo lo hacemos, ¿no? Cómo vamos a entrar a abordar esa espiritualidad, esa relación, esas preguntas que se hace a la persona
intrapersonal, interpersonal y transpersonal con la trascendencia, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, pues nos encontramos rápidamente con algunos inconvenientes o algunas dificultades. Por ejemplo, yo creo que de las más importantes, la experiencia del sufrimiento es algo íntimo y personal. Cada uno lo vive a su manera. Entonces, ¿cómo planteamos unos protocolos? En ningún libro viene escrito exactamente cómo debe hacerse, porque esto lo vive cada uno a su manera. No hay dos personas que vivan su espiritualidad de igual forma. Pues bien, aunque esto es una dificultad, es cierto, pero bueno, existen numerosos artículos y libros que nos pueden servir como modelos y que pueden aportar mucha información. Esto que voy a traer ahora aquí son 3. No son muy específicos, no son para ámbitos médicos, científicos. Yo creo que a todos nos viene bien. Algunos, evidentemente, vais a ver que los conocéis, pero los otros no sabéis probablemente cuáles son hasta este momento, pero también os aconsejo a todos que le echéis un vistazo, lo leáis, porque en esto de la atención espiritual, en el sufrimiento, pues creo que os puede ayudar mucho. Perdón, la boca seca, no es el coronavirus. Bien, pues os traigo 3 referencias que me parece que son fundamentales. Por un lado, este libro, Velad conmigo. Este libro, claro, se ve un poco al doble cuando lo enseño. Bueno, el título es Velad conmigo, y de la autora es Cicely Saunders. Velad conmigo, de Cicely Saunders. Ya, este libro es una maravilla, porque recoge una serie de conferencias y pensamientos de esta autora, de Cicely Saunders, que es la que inició los cuidados paliativos en el siglo pasado. Ella fue la que empezó el movimiento Hospice y la que comenzó una adecuada y científica atención integral a la persona que estaba sufriendo. Entonces ella pues, hace referencia a todas las dimensiones del ser humano y hace mucha referencia a la espiritualidad. Os recomiendo a todos que lo leáis y en modo de ejemplo os traigo un pequeño textito que comenta. Ella dice que la experiencia total del paciente comprende la ansiedad, la depresión y el miedo, la preocupación por la pena que afligirá a su familia y a menudo la necesidad de encontrar un sentido a la situación, una realidad más profunda en la que confiar. Bien, eso por un lado, ¿vale? Velad conmigo de Cicely Saunders, perdón. Y luego el segundo, que este sí que es conocido por todos, supongo, la Biblia. Tengo aquí la Biblia de Jerusalén, que es la que tengo en casa. En fin, pues evidentemente, bueno, la Biblia entera no serviría, pero yo os traigo un libro especialmente de toda la revelación y de toda la pedagogía divina que se nos ofrece en la Biblia, que es el libro de Coelet o Eclesiastés, ¿vale? El libro de Coelet. Yo creo que su lectura es imprescindible para todos aquellos que nos dedicamos a comprender el sufrimiento de los demás, el sufrimiento ante una enfermedad, ante el final de vida de los demás. En él se nos presenta, fijaos, la necesidad de que el hombre comprenda su finitud, que es finito, su imposibilidad para comprender todo, de controlar todo lo que se existe alrededor, su incapacidad de ser autosuficiente, todo ello debido a la presencia del sufrimiento y finalmente de la muerte. Hombre, llega a extremos que puede llegar incluso en el pesimismo más absoluto, ¿no? Porque la verdad que son en muchas numerosas ocasiones muy tajantes. Sin embargo, si se estudia desde la perspectiva global de la Biblia y sobre todo en el bloque en el que está colocado, pues veremos que es necesario que el hombre llegue a esta perspectiva de finitud y de incapacidad de ser autosuficiente para posteriormente llegar al paso definitivo que da sentido a toda la existencia tras la muerte, que es la resurrección a una vida realmente plena, en presencia de la misericordia de Dios. Entonces el libro de Coelet te prepara en esa finitud, te prepara en esa imposibilidad de controlar todo, para finalmente entrar en esa, dar sentido a todo, que es la experiencia de la resurrección. Os leo un párrafo del libro de Coelet que me parece muy, muy bonito, que probablemente lo habéis escuchado mucho, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación pasa y otra generación viene.
y la tierra subsiste siempre. El sol sale y se pone, y se apresura a su lugar de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y luego gira hacia el norte, y gira, y retorna todo sobre su recorrido el viento. Me dediqué a conocer la sabiduría y la ciencia, la locura y la necedad, y comprendí que también eso es dar caza al viento, porque cuanta más sabiduría, más pesadumbre, y cuanta más ciencia, más dolor. En fin, yo decía que puede caer en el pesimismo, pero que me parece que es muy importante conocer este libro para poder ayudar a la persona que está en situación de sufrimiento, sobre todo en una perspectiva de la atención espiritual. Y el tercer documento que os traigo es este que tengo aquí, que es la monografía SEPAL, la monografía SEPAL sobre espiritualidad. SEPAL es de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Bueno, pues los diferentes compañeros que nos dedicamos a esto, bueno, en un momento dado se realizó un libro, se escribió un libro que ayudara a todos a abordar este apasionante tema de la espiritualidad desde este ámbito científico que os comento. Entonces, si bien es cierto que es, bueno, pues a lo mejor un poco más enfocado a personas que trabajan en cuidados paliativos, pero yo creo que es interesante para todos. Si podéis, se puede ver en la página web de la SEPAL, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, se puede entrar y se puede ver. Es un libro bastante, bueno, son 280 páginas, o sea que es intenso, está bastante bien. Digamos, en este libro de la SEPAL, aquí, como decía, probablemente sea el más científico porque es el que intenta abordarlo de una forma más protocolizada, esta atención espiritual. Comenta, bueno, en este protocolo que hay una serie de preguntas abiertas que se pueden iniciar al principio cuando se habla con el paciente y luego ya entra definitivamente a una serie de cuestiones que son las que hay que valorar y las que te ayudan a, no digo o no decimos abordar definitivamente la espiritualidad, ni mucho menos. Esto es muy complejo, esto es mucho más complejo, sino al menos a abrir una puerta por la que se puede empezar, ¿vale? Y aunque esa puerta se abre, ellos plantean o se plantean en esta monografía, en este protocolo, 8 preguntas que nos sirven de entrada. ¿Cuáles son esas preguntas? Pues mirad, fijaos que hace mucha referencia a esas otras primeras que os hice en un principio. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Ahí existe Dios? Fijaos, esas preguntas son: la primera, revisando mi vida, ¿me siento satisfecho con lo que he vivido y conmigo mismo? Segunda, ¿he hecho en mi vida lo que sentía que tenía que hacer? La tercera, ¿encuentro sentido a mi vida? La cuarta, ¿me siento querido por los demás, por las personas que me importan? La quinta, ¿me siento en paz y reconciliado con los demás? La sexta, ¿creo que he podido aportar algo valioso a la vida de los demás? La séptima, a pesar de mi enfermedad, ¿mantengo la esperanza de que sucedan cosas positivas? Y la última, la octava, ¿me siento conectado con una realidad superior? ¿Vale? Fijaos que hace lógicamente una gran referencia a la espiritualidad, porque eso se trata. Quizá a lo mejor se queda, a mi entender, un poco corto. La última pregunta es la única que habla de esa realidad superior, que ya os decía antes que a mi entender es importante. Pero bueno, es probablemente lo más científico que tenemos en cuanto a protocolos para abordar la espiritualidad, que está avalado lógicamente por la comunidad científica, ¿vale? Son estas 8 cuestiones que hago que hacen referencia, si os fijáis, las 3 primeras a esa parte intrapersonal, de la cuarta a la séptima a la interpersonal y la octava a la transpersonal, ¿vale? Bien, podríamos entrar luego en cómo, para centrarnos un poco más ya en el tema, no tanto de la espiritualidad, sino de la religiosidad, que va tan unido, como decía antes, en cómo abordamos nosotros, como creyentes, esta espiritualidad del otro. Porque aquí es muy importante, y por eso traía antes alguna nota, algún libro, la formación. Entonces, evidentemente, buenas intenciones tenemos todos, pero para abordar esto adecuadamente tenemos que tener una formación adecuada. Entonces, ante la pregunta de cómo actuamos como comunidad cristiana, como persona creyente, que pretende llevar la buena noticia de Jesús de Nazaret a los enfermos, ¿cómo lo hacemos? Porque todos sabemos que Jesús pasó sanando porque Dios estaba con él.
Dice la Escritura en Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O bien, como ofrece la campaña del enfermo de este año, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, que está sacado de Mateo 11. La situación de enfermedad, especialmente la enfermedad grave, ocasiona sentimientos de lamentación, de desánimo, pero tenemos el convencimiento que esa actitud, que parece negativa, se puede transformar y aprovechar y darle una luz para que ayude a vivir con mayor profundidad e interioridad esta vivencia que tiene el enfermo, a reorientarla hacia Dios, en forma de oración, de súplica, para acoger su misericordia. Dios dice San Pablo a los romanos, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Esto lo dice en Romanos. El enfermo, incluso aquel que no es creyente, necesita orar, necesita estar en relación con lo trascendente, ya lo hemos hablado antes, con el misterio, con lo sagrado. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para atender esta dimensión y para dar respuesta a esa esperanza que nunca se puede perder. Entonces, sabemos que la oración, lógicamente, es muy importante. Pero bien, también tenemos otras herramientas, como sabemos, como son los sacramentos. Los sacramentos en nuestra religiosidad, en nuestros ritos, es fundamental en la atención espiritual ante el sufrimiento de la persona. Entonces nosotros como comunidad cristiana nos vemos obligados a llevar a la persona que sufre los sacramentos. Fundamentalmente tenemos, pues 3 son los principales, lógicamente, de los que podríamos hablar, yo no soy ningún experto en esto y habrá, pues sacerdotes o alguno de vosotros que sepa mucho más, pero referencia simplemente a la reconciliación, a la Eucaristía y la comunión y la unción de enfermos. Son los 3 sacramentos que son más específicos y más quizá de mayor importancia cuando atendemos esta espiritualidad, esta religiosidad ante la persona que sufre, la persona que está al final de la vida. La reconciliación, sabemos que en la enfermedad, en el sufrimiento, vamos a intentar tener un crecimiento espiritual, un crecimiento de relectura de nuestra propia vida, como hemos hablado, con sus imperfecciones, con sus errores, con sus mediocridades. Por tanto, es importante que la persona pueda pedir perdón y ser perdonado. El encuentro sacramental con Dios Misericordia es una experiencia única de reconciliación con uno mismo, con los demás y con Dios. Fijaos, con uno mismo, con los demás y con Dios. Estamos siempre haciendo referencia a esas 3 vertientes de las que comentábamos antes. La Eucaristía y la comunión, pues mediante el viático se facilita la participación en la Eucaristía de los enfermos. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo de coronavirus, estamos experimentando la importancia que tiene y cómo se nota, ¿verdad?, cuando no podemos recibir la comunión personalmente. Tenemos la comunión espiritual, pero ¿verdad que se nota mucho cuando no se puede recibir personalmente? Y el tercer sacramento, como decía, es de la unción de enfermos. Un sacramento que mediante este sacramento el enfermo renueva su fe bautismal, así como su adhesión a Cristo muerto y resucitado. Recibe la verdadera salud que proviene de Cristo. Ha de realizarse siempre que sea posible con el enfermo consciente, en presencia de su familia. Bien, llevamos 33 minutos, vamos en 5 minutitos acabando. Tampoco se trata de dar mucha paliza. Creo que hemos realizado un breve pero interesante recorrido por lo más profundo del ser humano. La espiritualidad es esencial y propia de él. Nos conforma como personas y de ella surge nuestro anhelo de una vida en plenitud y llena de sentido, en armonía con lo que nos rodea y nuestro entorno, y en contacto y con la mirada puesta en la trascendencia, en la experiencia de sufrimiento, que de igual forma es innata a la persona, más aún cuando hay un sufrimiento intenso en situación final de vida. En esta situación el acompañamiento espiritual se hace imprescindible para evitar todo sufrimiento evitable y dar sentido al inevitable. Y finalmente, llegada la muerte, esta no sea el triunfo definitivo, sino que se convierte en un paso natural de una vida terrenal a otra en la que encontraremos el amor y la misericordia definitiva. Se le atribuye, creo que a San Agustín, una expresión que Dios tiene un hijo sin pecado, pero no ha tenido ninguno sin sufrimiento. Bien, pues efectivamente el sufrimiento es algo propio del ser humano
Y si no evitarlo completamente, porque yo creo que eso no es posible, si al menos hay que quitar todo lo posible y a ese que queda ahí hay que darle un sentido. Ese debe ser nuestro objetivo cuando atendemos a la persona que sufre. Podríamos haber también enfocado esta charla hablando mucho sobre el tema del coronavirus. Lógicamente, bueno, la experiencia personal que uno ha tenido en este mes, algo más, 40 y tantos días, atendiendo a pacientes con coronavirus, una experiencia compleja, ha sido una experiencia muy dura, de sufrimiento, con todo lo negativo que tiene, pero fijaos también con mucho positivo, sobre todo si se vive como nosotros tenemos la posibilidad de vivirlo como personas de fe, desde esa perspectiva de fe. Eso ilumina toda circunstancia de nuestra vida y en una situación como esta de pandemia, pues evidentemente también. Claramente uno percibe que Dios se hace presente en cada uno en esta situación, se hace presente en los enfermos, por supuesto, en la familia, en los profesionales y a nivel personal se ha hecho presente Dios en esta situación, está claro. Y actúa Dios en cada uno de nosotros por medio de su gracia. Luego ocurre, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia del hombre, que cada uno tiene que responder a ese don, a esa gracia divina, que bueno, la respuesta es la fe, y a cada uno responde en función de, bueno, de su nivel, de su situación, de su actuación que pueda, responde a esa gracia que Dios da a cada uno y que tan importante creo que ha sido y está siendo en este tiempo de coronavirus. Muy finalmente, deciros que bueno, a nivel de pastoral de la salud, como no podía ser de otra forma, hemos estado trabajando mucho en este tiempo. Hemos estado trabajando a nivel de los grupos parroquiales, lógicamente. Cada uno de los grupos ha seguido atendiendo a todos aquellos enfermos que estaba viendo previamente a la pandemia, fundamentalmente a través de llamadas telefónicas y manteniendo el contacto. Hemos trabajado, lógicamente, los capellanes de hospitales, situaciones también duras. Algunos han tenido que estar en casa en cuarentena por contacto con enfermos. Y han estado trabajando también pues, otras asociaciones que están vinculadas y están dentro de nuestra querida Pastoral de la Salud. Por ejemplo, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, que sabéis que lleva todos los años enfermos y personas mayores a Lourdes de peregrinación. Este año, desgraciadamente, nos vamos a tener que quedar aquí. Pero bueno, ya se irán retomando otras actividades y lo haremos el año que viene. En fin, que seguimos trabajando mucho. Os animo a todos. Cualquier consejo que queráis, bueno, que os gustaría aclarar, quizá ahora no es el momento, pero bueno, también a nivel médico con esta situación, sabéis que mi contacto lo tenéis, ya sea a través de correo electrónico o de teléfono, y encantado de ayudaros y de compartir, sobre todo de compartir esta experiencia. Ahora viene, parece una situación un poco, está llegando, parece una situación un poco mejor, efectivamente, y vamos a comenzar a salir a la calle. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado, porque no podemos ahora confiarnos. Yo siempre comento que hay una serie de medidas que debemos mantener y yo creo que, bueno, salvo que esto cambie, que esperemos, ¿no? que vaya, bueno, para bien y muy para bien, a ver, hay una serie de medidas que tendremos que acostumbrarnos a tener, que son ese distanciamiento social del que tanto se habla, de 2 metros entre uno y otro. El tema de los besos y abrazos, pues me temo que vamos a tardar un poco en podernos dar. Ese distanciamiento social, como decía. El tema de la mascarilla, básicamente porque, claro, no siempre puedes tener la seguridad de estar 2 metros de distancia con una persona. Entonces, la mascarilla os aconsejo a todos que la llevéis cuando salgáis a la calle, cuando vayáis a comprar. Es más importante que la tengamos todos, porque si la tengo puesta yo solamente, no sirve para yo evitar contagiar, pero no para el que habla conmigo. Entonces debemos tenerla todas puestas. Mascarilla hay muchas, en fin, ya os digo que ante dudas como esta, si queréis hablamos ya por privado. Y el tema del lavado de manos también, constante lavado de manos con la solución hidroalcohólica, en fin. Bien, pues encantado de haber estado este ratito aquí con vosotros, espero haberos sido de utilidad, mucho ánimo, siempre en presencia del Señor, siempre. Esta pandemia, esta situación de tanto sufrimiento se lleva de una forma inimaginable cuando uno se deja en manos del Señor, y que nos tenéis a la Pastoral de la Salud y especialmente a mí como delegado a vuestra disposición cuando lo queráis. Muchísimas gracias por haber estado ahí.